Descubrí que él estaba enviando flores por San Valentín, pero no eran para mí. ¿Y lo peor? Yo ya le había dicho que lo amaba. Entonces dime esto. ¿Cómo te alejas de alguien que dice amarte mientras te miente a la cara al mismo tiempo? Porque aún no sé si debería haberme quedado o si irme fue lo único que podía salvarme. Todo empezó de una forma tan tranquila que ni siquiera me di cuenta de que estaba cayendo. Nos conocimos en noviembre de 2025. Nada dramático, nada de película. Solo dos personas hablando, compartiendo música, abriéndose poco a poco. Él no era llamativo ni ruidoso, pero tenía algo calmado, atento, casi seguro. Él escuchaba. Y si alguna vez has sentido que alguien realmente te escucha, sabes lo peligroso que puede ser. No nos lanzamos de inmediato a algo oficial. Simplemente estábamos el uno para el otro. Quedábamos, hablábamos hasta tarde por WhatsApp. Nos mandábamos canciones como si significaran algo más que música. Y quizás sí lo hacían, porque en algún punto, entre esas playlists y esas conversaciones nocturnas, empecé a sentir que algo crecía. Pero yo era cautelosa. Mi relación anterior había durado 3 años y medio. 3 años y medio de recuerdos, rutinas, inversión emocional, seguidos de 1 año y medio intentando reconstruirme, entender quién era sin alguien a mi lado. Así que cuando él llegó a mi vida, me prometí tener cuidado. Él, en cambio, no tenía ese historial. Me dijo que nunca había tenido una relación seria, solo algo intermitente con una chica, nada estable, nada real, al menos así lo describía. Le creí. Ahora, mirando atrás, creo que quería creerle. Luego llegó febrero. El día 13 me regaló flores. Nada exagerado. Algo sencillo, bonito, como todo en él. Y ese fue el momento en que todo cambió. Dejó de sentirse casual. Dejó de parecer algo temporal. Admitimos que nos gustábamos. Y recuerdo pensar, quizá esto es real. Pero aún tenía dudas. Pensaba que tal vez sería algo pasajero, algo intenso que se apaga rápido. Incluso creí que podía ser solo una conexión momentánea, algo que no duraría. Me equivoqué, porque 9 días después, el 22 de febrero, todo se aceleró. Le dije que me gustaba. Mucho. Y eso me asustó. Así que dije algo que ni tenía sentido. Le dije que no podía continuar. Creo que intentaba protegerme. Pero entonces él lo dijo. Dijo que me amaba. Y en ese momento, algo dentro de mí simplemente se derrumbó. Porque yo también lo sentía. Así que la dije. Y esa misma noche decidimos estar juntos. Mirando la hora, Fue rápido. Demasiado rápido. Pero cuando estás dentro no se siente apresurado. Se siente correcto. Como si todo finalmente encajara. Pasábamos muchísimo tiempo juntos. Horas y horas. Hablando, riendo, simplemente estando. Era fácil, demasiado fácil. Conoció a mi familia. Yo conocía la suya. Eso no es algo casual. Eso es algo que haces cuando ves un futuro. Y yo lo veía. Pero había algo que me molestaba en silencio. Su ex. Le pregunté por ella más de una vez. No por inseguridad, sino porque necesitaba claridad. Necesitaba saber que no estaba entrando en algo inconcluso. Siempre me tranquilizaba. Decía que ya la había superado. Completamente. Sin sentimientos. Sin apego. Ya terminado. Y le creí. Quería creerle, pero algo no encajaba. No lo suficiente como para enfrentarlo. No lo suficiente como para irme. Solo lo suficiente como para quedarse en el fondo de mi mente, como un susurro que ignoraba. Hasta el 9 de marzo. Ese fue el día en que todo se rompió. Descubrí que seguía en contacto con ella. No de forma casual. No solo como amigos. Había estado hablando con ella hasta el 3 de marzo. Días antes. Días
mientras me decía que me amaba, mientras pasábamos horas juntos, mientras yo construía algo real en mi cabeza. Él seguía aferrándose a otra cosa, pero eso ni siquiera fue lo peor. Lo peor fue San Valentín. No solo me dio flores a mí, también se las dio a ella. Y no solo flores, palabras, palabras dulces, del tipo que no le dices a alguien que ya superaste, del tipo que significa algo, del tipo que también me decía a mí. Recuerdo mirar esos mensajes sintiendo que el suelo desaparecía bajo mis pies. No era solo traición, era confusión. Porque, ¿cómo puede alguien decir que te ama y actuar así con otra persona? Lo enfrenté. Claro que lo hice. Y me mintió. No una vez, ni dos, varias veces. Cada respuesta incompleta. Cada explicación torcida. Como si intentara controlar el daño en lugar de decir la verdad. Y sinceramente, eso dolió más que la traición. Porque en ese momento entendí que ya lo sabía quién era. 3 días después, finalmente confesó. Toto admitió que incluso el 11 de febrero aún hacía planes para verla. Que habían hablado de encontrarse en mayo cuando ella visitara nuestra ciudad. Así que mientras yo me enamoraba, mientras me abría después de años, él seguía imaginando un futuro con otra persona. Y aún así me decía que me amaba. Y esa fue la parte que más me rompió. No solo lo que hizo, sino lo fácil que fue decir esas palabras a ambas. Después de su confesión, todo se sintió irreal. Como si estuviera en medio de algo que antes era sólido y de repente se hubiera convertido en humo. Aún podía verlo, aún podía sentirlo, pero cada vez que intentaba agarrarlo, se desvanecía. Se sentó frente a mí como si estuviera a punto de perderlo todo, y quizá lo estaba. Seguía pidiendo perdón, una y otra vez. Las mismas palabras, distintos tonos, a veces desesperado, a veces en voz baja, a veces como si ni él mismo se creyera. Estaba confundido, no sentía nada por ella, solo hablaba con ella por compromiso. Compromiso, esa palabra se quedó resonando en mi cabeza, porque no entendía qué tipo de compromiso te hace enviar flores en San Valentín. ¿Qué tipo de compromiso te hace decir cosas que suenan exactamente a amor? Y más importante, ¿qué tipo de compromiso compite con alguien a quien dices amar? Se lo pregunté. No tuvo una respuesta real, solo más palabras, más explicaciones que no explicaban nada. Y odié que una parte de mí aún quisiera creerle, porque eso es lo que nadie te dice. No hay una línea clara entre el amor y la traición. Existen al mismo tiempo. Puedes mirar a alguien y ver a la persona que te hizo sentir segura y a la misma que destruyó esa seguridad, y tu corazón no sabe cuál es real. Los días después fueron pesados. Seguimos hablando. Ni sé por qué. Quizá porque cortar todo de golpe era demasiado definitivo, demasiado doloroso. Quizá porque una parte de mí aún esperaba que todo fuera un malentendido, pero todo era diferente. Había una distancia invisible entre nosotros. Algo frágil que se había roto y que no podía volver a ser igual. Él seguía intentándolo. Decía que haría lo que fuera, que me elegía, que me quería, que no quería perdernos. Y lo veía en sus ojos. Miedo real, pero no podía ignorar lo otro. Si tenía tanto miedo de perderme, ¿por qué no lo detuvo antes? ¿Por qué no importó cuando le escribía a ella? Cuando le enviaba flores, cuando planeaba verla. Esa era la pregunta. No lo que decía ahora, sino lo que hizo cuando realmente importaba. Y ahí empezó la lucha interna, porque lógicamente sabía la respuesta. Mis amigos me lo dijeron, mi familia también. Déjalo. Solo han pasado 25 días. Si hace esto ahora, imagina después. No ignores las señales. Y tenían razón. Todo tenía sentido. Pero el amor
no entiende de lógica. Y ese era mi problema. Porque a pesar de todo, lo seguía amando. O al menos amaba la versión de él que creía real. El que escuchaba, el que se quedaba hablando conmigo, El que me daba flores. el que me hizo sentir que quizá, después de todo, había encontrado algo verdadero. Y dejar eso se sentía como perder algo más grande que una relación. Se sentía como perder la esperanza. Empecé a repasar todo. Cada conversación, cada momento, buscando señales que no vi, buscando pruebas de que no todo fue mentira. Porque si todo lo fue, ¿qué decía eso de mí? De mi juicio, de mi capacidad de confiar. Odiaba esa pregunta porque me hacía sentir débil, como si me hubieran engañado demasiado fácil. Y quizá fue así, pero también sabía que yo fui sincera. Completamente. Y duele darse cuenta de que esa sinceridad no fue correspondida. Una noche recuerdo estar sola, mirando el móvil. Sus mensajes estaban ahí. Disculpas, promesas, párrafos largos diciendo que cambiaría. Y le creí. Esa es la parte complicada. No creo que mintiera en ese momento. Creo que realmente se arrepentía, que quería otra oportunidad. Pero el arrepentimiento no borra lo que pasó. Y querer cambiar no significa que vaya a hacerlo. Entonces pensé algo. Si lo perdono ahora, ¿qué le estoy enseñando? ¿Que está bien? ¿Que puede herirme, mentirme y aún así quedarse? Porque el amor no debería enseñar eso. Y aún así, irme se sentía como rendirme, como si fuera demasiado dura, como si quizá las personas se equivocan, como si las relaciones pueden sobrevivir a esto. Y quizá algunas sí, pero no todas. Y no sin consecuencias. Además, había otra cosa. Se iba en agosto a la universidad. Un nuevo entorno, nueva gente, nueva vida. Y no podía dejar de pensar, si así empezó, ¿qué pasaría con la distancia? ¿Pasaría mis días dudando, sobrepensando, esperando mensajes? Porque ya había sentido un poco de eso y era agotador. No quería convertirme en esa persona, pero tampoco quería perderlo. Y esa era la verdad. No era solo lo correcto, era lo que estaba dispuesta a soportar y a arriesgar. Porque darle otra oportunidad no era solo perdonar, era volver a confiar, abrirme otra vez, sabiendo lo que era capaz de hacer. Y eso no es pequeño. Eso te cambia. Así que me hice la misma pregunta una y otra vez. No, ¿lo amo? Eso ya lo sabía. Si no, ¿puedo vivir con lo que hizo? Y no lo sabía. Ojalá pudiera decir que hubo un momento claro, pero no fue así. Fue lento, silencioso, en pequeños momentos, como la sensación en el pecho cuando veía su nombre en el móvil. Antes era calidez, ahora era peso. Y entendí algo que no quería admitir. Ya no solo sentía amor, también había duda, excitación, un ruido constante en mi mente y no se iba. Nos vimos después, en persona, porque necesitaba verlo. Y cuando lo vi, se veía distinto. No físicamente, sino más pequeño, más humano, más imperfecto. Y eso dolía, porque yo me enamoré de otra versión, de la que él me mostró. Él habló mucho. Dijo que la bloqueó, que me eligió, que solo me quería a mí. Y yo lo observaba, buscando algo que me hiciera sentir segura otra vez. Y por un momento casi lo encontré. Porque cuando tienes a alguien enfrente, es fácil olvidar el dolor. Sentí ese impulso de perdonarlo, de volver. Pero algo dentro de mí me detuvo. Una voz tranquila. Si vuelves, ¿te sentirás igual? Y supe la respuesta. No, nunca. Algo había cambiado y no podía desverlo. No podía olvidar, no podía volver a confiar igual. Y sin eso
que quedaba. Le hice una última pregunta. ¿Por qué ahora? Se quedó en silencio. Y eso dijo todo, porque si la respuesta fuera clara, la habría dicho, pero ya no importaba, porque entendía algo. No le preguntaba a él, me le preguntaba a mí, y ya tenía la respuesta. No fue dramático, no hubo gritos, solo una calma. Lo quería, pero no confiaba en él, y el amor sin confianza no tiene futuro. Así que le dije, no puedo, y lo vio en mi cara. Lo intentó una vez más, pero ya no llegó igual, porque ya había decidido, no por lo que sentía en ese momento, sino por lo que merecía a largo plazo. No terminamos mal, no hubo odio, solo distancia, y eso a veces duele más, porque deja espacio para los y sí, pero la vida no avanza con y sí, avanza con lo que es, y lo que fue no era suficiente. A veces aún pienso en él. Me pregunto si cambió, si aprendió, si tratará mejor a la siguiente persona. Y a veces me pregunto si hice lo correcto, porque dejar a alguien que amas nunca se siente bien, pero quedarse habría dolido más. Y creo que esa es la verdad que pocos dicen. A veces la decisión correcta no se siente bien, solo se siente menos dolorosa. Si has pasado por algo así, me encantaría saber tu historia. Tal vez todos estamos aprendiendo a amar sin perdernos en el intento.